Ok, a ver, ya regresé. Entonces, les comentaba, nosotros dentro de estas líneas de acción que tienen que ser permanentes para construir esta nueva escuela mexicana, tenemos que tener la revalorización del magisterio, donde pues se va a dar prioridad a la función frente a grupo, a la función frente a grupo del docente y buscar que exista menos carga administrativa. Eso es lo que menciona dentro de la Ley General de Educación. Que existe esta revalorización del magisterio, que se reconozca al docente como ese agente fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, que tenga estos derechos para tener un ingreso, promoción, reconocimiento y retiro, que sea a través de un proceso equitativo, transparente y pues en este caso, como les menciono, recibir también esa actualización, formación, capacitación. Recordemos que dentro de la educación que se ofrece va a estar contemplada la educación para maestras y maestros que van a ingresar al sistema educativo nacional, que son impartidos pues por estas escuelas públicas normales y donde pues se les va a dar la mejor formación para atender a las niñas, niños y adolescentes. Y de esta revalorización del magisterio, pues como les comentaba, ustedes ya están participando dentro de uno de estos procesos que es el de admisión. Después el segundo, la infraestructura. De esta infraestructura se tiene que contar con un espacio seguro, con ambientes propicios para que exista esta cultura de la paz, la promoción del deporte, la música, actividades artísticas, cívicas, socioculturales y se alcance pues este desarrollo integral. Las instalaciones están abiertas durante 7 días a la semana en horario ampliado con acceso a los actores escolares y a la población en general. Cuentan con las condiciones y servicios básicos: drenaje, agua, piso, electricidad, mobiliario, adaptable para las aulas, entre otros, con medidas y medios de seguridad para los estudiantes durante su estancia. En este caso, bardas perimetrales, señalamientos internos y externos, seguridad vial, orientaciones por posibles contingencias, así como instalaciones y adaptaciones necesarias para las personas con discapacidad. En este caso, la nueva escuela mexicana tiene el equipamiento adecuado, funcional y suficiente para un aprendizaje colaborativo, desde aulas y mobiliario, laboratorios, bibliotecas y espacios de esparcimiento. Promueve el combate al deterioro ecológico, instrumentando los medios y medidas adecuados, ahorro y cuidado del agua y de la energía eléctrica, cuidado y reciclaje de desechos, etcétera, lo que representa una contribución al cuidado del medio ambiente en la actividad cotidiana por parte de toda la comunidad educativa. Asimismo, la nueva escuela mexicana cuenta con instalaciones adecuadas, con capacidad para afrontar los efectos de los fenómenos naturales que puedan poner en riesgo la seguridad de los alumnos: terremotos, inundaciones, climas extremos, lluvias, etcétera. Asocia la capacidad de los estudiantes en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y la oportuna dotación de infraestructura tecnológica, hardware y software, y promueve a los docentes de plataformas abiertas y colaborativas que permitan usar y crear contenidos, aplicaciones y juegos digitales. Con un énfasis en la equidad, la nueva escuela mexicana cuenta con una estructura y equipamiento diferenciados que compensan las desigualdades entre las escuelas. Considera la operación de escuelas con y sin
y sin acceso a Internet. Y cuando se tiene este servicio, lo pone a disposición de la comunidad fuera de horarios escolares. El tercero va a ser la gobernanza, que se concibe como la participación de la sociedad y sus agentes en la toma de decisiones del sistema educativo nacional, sin perder de vista el rol y papel de cada uno de ellos. Se redefine a fondo del sistema educativo nacional para que todo el apartado administrativo se ponga al servicio de la escuela. Todos los servicios para su buen funcionamiento deben de organizarse para lograr la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Se requiere una organización que ponga la administración al servicio de la escuela, que es el sitio donde se produce la educación. La educación debe de ser gobernada con vocación educativa. Y cuarto, los objetivos del aprendizaje, estrategias didácticas y revisión de contenidos. Para cada nivel y tipo educativo se tendrán que definir las formas en las que se adaptarán los elementos sustantivos del artículo tercero en cuanto a contenidos, pedagogía y estrategias didácticas, adecuados a las características del grupo de edad que le corresponda. Con base en los principios, fines y criterios definidos, cada nivel y tipo educativo en el trayecto de los educandos de los 0 a los 23 años, definirá los propósitos de la educación de acuerdo con las condiciones de madurez y capacidad de la edad correspondiente. Esto se hará con la finalidad de que en la nueva escuela mexicana se logre el avance en la formación conforme a las posibilidades de las niñas, los niños y los adolescentes y jóvenes para que en cada etapa del trayecto, pero en su conjunto e integralmente se logre el alcance de los conocimientos, habilidades, capacidades y la cultura que les permitan la definición de sus proyectos en cada momento de su vida. La orientación de la nueva escuela mexicana adecuará los contenidos y replanteará de la actividad en el aula para alcanzar la premisa de aprender a aprender de por vida. Entonces nosotros pues vamos a tener estas líneas de acción, que es la revalorización del magisterio, la infraestructura, la gobernanza y los objetivos del aprendizaje, estrategias didácticas y revisión de contenidos. Que estos pues contenidos tienen que ser para garantizar el perfil de egreso, la educación integral y esta educación contextualizada, al igual que sea de forma progresiva, es decir, desde lo más sencillo a lo más complejo y poco a poco ir adquiriendo más y más conocimiento que desarrollen estas habilidades de pensamiento crítico, aprender a aprender, la autonomía y que sean, pues en este caso, conocimientos, habilidades, capacidades que sean de utilidad para toda su vida. Vamos a tener al sistema educativo nacional y la nueva escuela mexicana, cómo es que está organizado, y vamos a tener a la nueva escuela mexicana en educación básica, que está contemplada de educación inicial los primeros 1000 días, que va de los 0 a los 3 años. En el caso de preescolar, que va de los 4 a los 5 años. En el caso de primaria, vamos a dividirlo en dos, primaria alta, primaria baja y primaria alta. Los 3 primeros años de primaria, de 6 a 8, que sería primaria baja, y primaria alta de los 3 años finales de primaria, de 9 a 11 años. Vamos a tener a secundaria, que serían de 11 a 14. Después a la educación media superior de 15 a 17 años y finalmente a la educación superior de los 18 a los 23 años de edad. Y de esa forma, pues estaríamos contemplando cómo es que se va a impartir la nueva escuela mexicana en este sistema educativo nacional. Vamos a tener el derecho a la educación y sus implicaciones pedagógicas. Todos estos tienen que ver con el artículo tercero, la Constitución, la Ley General de Educación, los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Las niñas, niños y adolescentes y jóvenes son sujetos activos de la educación. Ellos van a transformar esta realidad, ellos van a participar en esta transformación social. De igual forma, en este caso, ellos son quienes tienen que construir su conocimiento y nosotros pues vamos a ser los guías a través de la implementación pues de los planes y programas de estudio, como la utilización del programa sintético, programa analítico y nosotros establecer pues cómo va a ser la organización de estos contenidos. Estar en la escuela es una condición para ejercer el derecho a la educación y este derecho solo es efectivo cuando las niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuentan con una formación integral, son considerados personas que provienen de contextos sociales, territoriales, económicos, lingüísticos y culturales específicos. Es decir, pues no es el mismo, se tiene que contextualizar. Cuentan con maestras y maestros comprometidos, es decir, que cumplen con esta experiencia, con esta pedagogía, que van a implementar metodologías y estrategias que van a centrarse en que garanticen el que los alumnos puedan transitar y que puedan construir pues también esta trayectoria formativa. Van a disponer de los planes y programas de estudio actualizados y pertinentes a las condiciones sociales, culturales, económicas de los estudiantes, maestros, escuelas, comunidades y regiones del país. En este caso, el docente pues va a construir ese programa analítico. Se forman en una escuela que promueve la cultura de la paz, el diálogo constructivo, la solidaridad, la honestidad y la búsqueda de acuerdos con la comunidad escolar para la solución no violenta de conflictos. Es decir, se les va a formar en esta parte socioemocional, de igual forma en promover los valores, fomentarlos, que respeten los derechos humanos, que exista la cultura de la paz, la resolución de conflictos y garantizar, pues en este caso, la seguridad de todos los alumnos. Se desenvuelven en un ambiente escolar incluyente de todo tipo de personas, sin importar clase, género, etnicidad, lengua o discapacidad, en donde se diseñen e implementen acciones para contrarrestar prácticas que producen estereotipos, prejuicios y distinciones. En este caso, pues va a existir la educación inclusiva, la no discriminación, se van a aplicar programas, protocolos, y pues tiene que ser pues también parte de esta prevención y formación que el docente pues va a tener con el alumno, que tiene que ver con la parte de la formación socioemocional. Las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Vamos a tener a la gestión escolar participativa y democrática. La gestión escolar se orienta desde el trabajo colaborativo con la finalidad de generar comunidades de aprendizaje, poniendo las condiciones para el diálogo y en las que se prioriza el aprendizaje de las y los estudiantes. La participación activa de todos los actores educativos es una constante y las opiniones, las sugerencias, las experiencias y los conocimientos tienen un papel sustantivo en el fortalecimiento de las funciones. En este sentido, el trabajo colaborativo sugiere estar atento a los cambios que la dinámica escolar cotidiana impone a la práctica docente, potenciar la autoridad y responsabilidad del docente desde el acompañamiento en su práctica, promover varias formas de participación que pueden realizarse entre la escuela y la comunidad y comentar, compartir, dar opiniones y valorar las opiniones, experiencias y sugerencias de la comunidad escolar permanentemente. Es decir, dentro de la nueva escuela mexicana se busca que exista esta corresponsabilidad, este trabajo colaborativo, una transversalidad y una transdisciplinariedad, es decir, que todos colaboren con todos, que todos participen, que todos cumplan con su trabajo, con sus funciones, con sus derechos y con, bueno, en este caso con sus obligaciones para garantizar esa educación integral y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. La práctica educativa en el día a día. El docente tiene que estar consciente de lo que está haciendo cada día frente a grupo.
Que los niños pues sean los que son los sujetos activos en el desarrollo de sus potencialidades, el interés, la actividad, la detección de necesidades y las potencialidades de los estudiantes, es decir, que el alumno, que el docente esté pendiente al alumno y le dé esta evaluación formativa, que le dé este seguimiento y también pues que esté el pendiente de todo lo que le corresponda para garantizar los derechos y garantizar pues esta formación integral y de igual forma el proceso de mejora continua. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes son considerados en igualdad de capacidades y disposiciones para aprender. Es decir, el docente tiene que buscar esta equidad, tiene que hacer las adecuaciones necesarias y tiene que proteger pues a quienes estén en esta situación de vulnerabilidad o aquellos que sean menos favorecidos. La atención a la diversidad cultural, lingüística, de género, de aprendizaje de grupos sociales. El docente pues tiene que hacer esta parte de codiseño también y dentro de la inclusión, la equidad, la igualdad, promoción del trabajo colaborativo a partir de la participación de las y los estudiantes en las actividades que fomentan la cultura física, el apoyo emocional, el desarrollo intelectual y la cultura de la paz, aspectos propios del ser humano, como les menciono, dentro de esta formación socioemocional. Organización y uso de información, estrategias, recursos, materiales para enriquecer las actividades escolares y promover diversas experiencias de aprendizaje. El docente tiene que crear un plano didáctico, tiene que hacer una planeación donde él va a decidir qué actividades, en qué tiempo, con qué materiales, con qué evaluación, o sea, todo para poder cumplir con estos contenidos y los objetivos que busca el perfil de egreso. Organización, ese ya lo vi, coherencia entre los valores y las propuestas, los objetivos y las estrategias, el discurso y la práctica, el contenido y la forma en que se ejerce la función docente y directiva. Es decir, tiene que ser con ética, tiene que ser con responsabilidad, tiene que ser lo que ustedes predican, pues también lo practican. Y pues en este caso también recordar que el alumno aprende de lo que ve, de lo que escucha, de todo lo que pues a él se le involucra. Vinculación con la comunidad inmediata para enriquecer la labor de la escuela, los procesos formativos y revitalizar el lazo social. En este caso se involucra a la comunidad porque es un espacio abierto y la nueva escuela mexicana pues busca atender las problemáticas sociales. Estos principios tienen distintos ámbitos de orientación para las maestras y los maestros. En esta fase incluimos cuatro que son centrales para el desarrollo de la práctica cotidiana. Vamos a hacer un diagnóstico del grupo, se van a organizar los contenidos, se van a seleccionar las estrategias y se va a hacer la evaluación. Dentro del diagnóstico del grupo, pues ustedes van a obtener información a través de los diferentes medios, es decir, por información que tengan en boletas, información de docentes que ya trabajaron con esos alumnos, directamente de los alumnos, de los padres de familia, ustedes investigando acerca de pues todos estos instrumentos que vayan a utilizar para hacer una evaluación, en este caso diagnóstica. Van a considerar sus características, necesidades, intereses, estilos, ritmos de aprendizaje, conocimiento previo, calificaciones, su contexto interno, su contexto en el ámbito familiar, en el ámbito personal, en el ámbito social, en el ámbito académico, es decir, toda la información que ustedes pueden recabar de ellos. Y ya con eso, pues va a venir la siguiente, que es la organización de los contenidos. Estos contenidos van a existir bueno, van a existir los contenidos nacionales, que sería el programa sintético, que les va a proporcionar la Secretaría de Educación Pública de acuerdo a la fase, al nivel, al grado, o en este caso, en el caso de, por ejemplo, de media superior, pues es por las asignaturas que van a impartir. Y vamos a tener
Pues esta organización que ustedes la van a hacer dentro de un programa analítico que va a ser una vez que van a armar o van a crear este programa analítico, tienen tres planos. El plano de la realidad, la contextualización y finalmente el plano didáctico. En el plano de la realidad, la de la lectura de la realidad, que sería el primer plano, ustedes van a identificar pues este contexto interno y el contexto externo. En la contextualización, ustedes van a adaptar los contenidos nacionales a ese contexto, a esos alumnos con los que van a trabajar, a ese grupo. Y ustedes pues ya van a definir cómo es que los van a contemplar los problemas dentro de esos contenidos. Y finalmente el plano didáctico donde ustedes ya establecerían las actividades, los tiempos, materiales, la evaluación, instrumentos y todo lo que vayan a utilizar para llevar a cabo pues esos contenidos. La selección de estrategias metodológicas dentro de su planeación, pues van a incluir también metodologías, que esas las vamos a ver más adelante, y esas metodologías, pues van a existir cuatro. De esas cuatro metodologías, ustedes van a decidir cómo es que las implementan. De igual forma van a existir estrategias, dinámicas, juegos y de todo lo que sea necesario, pues para garantizar el revisar esos contenidos, el que también exista esta creación de proyectos escolares comunitarios y finalmente, pues que existan estos aprendizajes significativos. Y por último, la evaluación. En el caso de la evaluación, como les mencionaba, es una evaluación formativa, donde no se centra nada más en la parte cualitativa, en la parte cuantitativa, es decir, una calificación, sino que en el caso de la nueva escuela mexicana se enfoca a todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, de principio a fin, que tiene que ver con la evaluación diagnóstica, la evaluación continua o evaluación formativa y la evaluación sumativa. En todos estos se contempla la retroalimentación y esta retroalimentación va a ser doble para el alumno y para el docente. Para el alumno de que sepa qué está aprendiendo, cuáles son sus debilidades, sobre qué cosas puede seguir aprendiendo o le interesa aprender. Desarrolla también esta habilidad o este proceso de metacognición y en el caso de, el docente, pues que identifique qué estrategias están funcionando, cuál necesita cambiar, qué contenidos necesita agregar y si el alumno está aprendiendo o no y mejorar este proceso de enseñanza, ya sea tomando actualizaciones, capacitaciones o lo que sea necesario. Y nosotros, pues dentro de esta evaluación, vamos como les menciono, a centrarnos en la parte cualitativa más que en la cuantitativa y principalmente se va a buscar que participe el alumno, que se lleve a cabo la autoevaluación y la coevaluación principalmente, porque veíamos que va a participar el alumno de forma activa. Y para ello, pues principalmente se lleva a cabo esta autoevaluación y coevaluación. Obviamente también va a existir la heteroevaluación, pero se busca que sea digamos que en última opción o en menor de lo posible, hacerlo por el docente, porque si no regresaríamos, digamos, a lo mismo que era la educación tradicional, donde el maestro enseñaba contenidos y el maestro pues era el que daba toda la información y el alumno era el pasivo, quien estaba recibiendo pues todos esos conocimientos, pero no participaba, no creaba proyectos, no aplicaba su conocimiento, solamente era una calificación y pues no se ponía, en este caso, no se le daba la retroalimentación necesaria para que el alumno dijera, esta calificación, ¿qué representa? ¿O qué estoy haciendo bien? ¿Qué cosas estoy haciendo mal? ¿Qué necesito trabajar? ¿Ya aprendí todo? ¿O cómo voy? Pero para eso es esta evaluación formativa. Y ya con eso, pues nosotros tendríamos por completado, pues este documento de la nueva escuela mexicana, principios y orientaciones pedagógicas en el caso de los de media superior.
Eh, en el caso de educación básica, pues también vamos a revisar este documento. ¿Alguna duda, pregunta de los de educación media superior, si es que todavía andan por aquí? No, profesor, muchas gracias. Todo ha sido muy, concreto y muy preciso. Le agradezco mucho. Ok, sí, Violeta. Ay, perdón, profe, ¿sí me escuchó? Sí, claro. Bueno, quería preguntarle, justamente yo aplico ahorita para educación media superior y para básica, Ujú. entonces la duda es si este documento es el mismo para ambas o si tiene como ciertas diferencias entre nivel y de básica y de media superior. No, en el caso de la nueva escuela mexicana se aplica de la misma forma. Obviamente ya la estructura del currículo, ya la estructura curricular es distinta, pero los principios, el objetivo, las condiciones, la educación integral, o sea, todo lo que dice este documento se aplica tanto para educación básica y para educación media superior. En el caso, por ejemplo, de los temas del artículo tercero, la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la nueva escuela mexicana, los principios y orientaciones pedagógicas, son estos cuatro documentos que se comparten, que es, digamos, lo mismo para educación básica y para educación media superior. El detalle aquí que en su examen ustedes, si es para educación básica, la mayoría de los ejemplos de las preguntas pues van a estar enfocadas a educación básica y la mayoría de las preguntas les van a hablar sobre, en este caso, la educación obligatoria, les van a hablar de la educación básica y les van a hablar de los niveles de educación básica y todo lo que corresponde a educación básica. Cuando sea su examen, en este caso de educación media superior, se van a dar cuenta que los ejemplos son con educación media superior, que se enfocan a esto, a esta etapa de la adolescencia, que se enfoca a pues a los niveles de educación media superior, pero en sí el enfoque sigue siendo el mismo, nada más pues obviamente contemplando otras características de los alumnos y otra organización curricular, pero tal cual pues es el mismo proyecto y se busca lo mismo para ambos. Ay, perfecto, muchas gracias, profe. Sí, de nada. Y en este caso, por ejemplo, ahorita que estamos revisando estos temas, por lo regular, las sesiones pues van a ser, digamos, la misma, en algunos casos, bueno, ahorita al inicio, las mismas. Por ejemplo, con los de educación básica, yo ahorita también tengo que revisar este documento. Y si ustedes están participando en educación básica y en educación media superior, cuando vean que yo voy a hablar del mismo documento que ya les expliqué, a lo mejor en la sesión anterior en la que ustedes estuvieron, pues ya no se tienen que quedar a esta segunda sesión. Entonces, decir, pues ya este tema lo vi y aplica de la misma forma, pero les digo, solamente son esos cuatro, bueno, los del inicio son cuatro documentos. Al final también vamos a tener otros protocolos y otros programas que aplican de la misma forma, pero en este caso les digo, principalmente si ustedes están participando en dos procesos, nada más quédense a una reunión y si ya vieron ese tema en la anterior reunión, pues ya no se quedan. Si ven que el tema es distinto, pues sí se tienen que quedar. Entonces, ¿alguna duda, pregunta? Y los de educación media superior, pues ya se pueden desconectar y me quedo con los de educación básica.